Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Continuando con el reforzamiento, vamos a continuar ahora con geometría. Perímetro. Es la suma de las longitudes de los lados de una figura geométrica plana. Es decir, es la suma de todos los lados que tenemos acá. Esta es una figura plana. Como pueden ver, no tiene ancho. ¿Ya? Es una figura plana. Ya, entonces el perímetro es la suma de todos sus lados. En este caso tenemos un cuadrado que sus lados miden 4, es decir, el lado A mide 4, B 4, la C 4 y la D 4. Entonces, para poder obtener el perímetro nosotros tenemos que sumar todos sus lados, el cual, si los unimos toditos en una sola recta, formaríamos de esta manera una recta. Entonces comenzaríamos. El perímetro es igual al lado A más el lado B, el lado C y el lado D. Dependiendo a los lados o al número de lados que tenga un polígono plano, va a variar. Pueden ser solamente 3 en el caso del triángulo o 5 en el caso del pentágono. En este caso solamente son 4. Entonces, colocamos el perímetro de esta figura plana va a ser igual a el lado A. ¿Cuánto vale el lado A? El lado A en esta figura plana vale 4. Aquí está, el lado A vale 4. Entonces, 4. Más lado B, igual, de la misma manera, aquí el lado B vale 4. Más el lado C, igual, acá está, 4. Y el lado D. Estamos dando vuelta, en este caso el lado D se encuentra acá, el lado D también vale 4. Ya colocamos ahí los valores y hacemos los ejercicios. El perímetro va a ser igual a 4 más 4, 8, más, igual aquí, 4 más 4, 8. Y finalmente el perímetro sería igual a 8 más 8 sería 16. Unidad. Cuando no se tenga la unidad de medida en los datos, siempre se coloca representada por la letra U. Esto significa unidades de medida. Área de un polígono. Es una superficie plana que ocupa un espacio en el entorno, delimitada por rectas o líneas curvas. Entonces aquí podemos observar que tenemos un polígono que está ocupando un espacio en un entorno. Está delimitado por líneas rectas. También pueden ser líneas curvas como la circunferencia o el círculo. Área de un cuadrilátero. Para calcular el área de un cuadrilátero se tiene la siguiente fórmula. Debe de ser base por la altura. Entonces aquí observamos que tenemos esta línea recta, se denomina la base. Esta otra línea se llama la altura. Entonces multiplicamos. ¿Cuánto mide aquí la base? La base mide 4 centímetros. Entonces colocamos 4 centímetros por ¿cuánto mide la altura? Todo esto es la altura. La altura mide 2 centímetros. 2 centímetros. Entonces ahora solamente se hace la multiplicación. El área de este polígono va a ser igual a 4 por 2, 8. Centímetro por centímetro, como en expresiones algebraicas, se copia la parte literal y se suman los exponentes. 1 más 1, 2. En este caso sería centímetro al cuadrado. Entonces quiere decir que en este polígono, en este rectángulo, caben 8 cuadraditos de 1 centímetro cuadrado. Es decir, que aquí tiene que ingresar 8 cuadraditos. Completitos, justitos. Eso es el área de este polígono. Vamos a ver ahora si realmente aquí caben 8 cuadraditos de 1 centímetro cuadrado. Va 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7 y 8. Entonces evidentemente la fórmula que sacamos acá está bien. 4 por 2, 8 centímetros cuadrados. Entonces acá han entrado 8 cuadraditos que miden 1 centímetro cuadrado. Sumados me dan 8. Entonces eso va. Entonces eso es lo que se utiliza para calcular el espacio que está ocupando este polígono en el entorno, en su entorno plano. Entonces son 8 centímetros cuadrados y evidentemente aquí se comprueba eso. Ya. Ahora vamos a pasar a otro polígono, el triángulo. Para el triángulo, de la misma forma, pero para el triángulo hay una variante, un detalle muy importante. Ya. El triángulo, de la misma forma, es el espacio que ocupa en una superficie plana. Pero ya para poder sacar el área debemos de utilizar lo siguiente. Se obtiene al multiplicar la base, en este caso sería esto la base, como les dije, como se utiliza generalmente figuras que están representadas en una pared, entonces por eso se denomina base, por la altura, dividido entre 2. Ahora aquí vamos a tener en cuenta la altura. No se van a confundir, no se vale confundir diciendo que este lado es la altura. Esto es un lado. Este es otro lado, lado A o lado B o cualquier letra que se pueda colocar, pero esto no quiere decir que es altura. Para que sea altura tiene que ser una línea perpendicular que mida 90 grados con la base. Entonces esta línea no mide 90 grados. Entonces ¿qué hacemos? Debemos de buscar una línea perpendicular a la base que llegue hasta lo más alto de la figura geométrica, en este caso este punto. Entonces la línea recta que va desde este punto hasta acá tiene que ser perpendicular, les dije, no tiene que ser con menor a 90 grados. Entonces vamos a ver eso en el siguiente ejercicio. Entonces, aquí dice, el área de un triángulo va a ser igual a base dividido entre 2. Esta fórmula es para cualquier tipo de triángulo, siempre va a ser eso. Solamente hay que reemplazar los valores base por altura. Ya, vamos a centrarnos ahorita en la altura. Aquí tenemos la base, que vale 2 centímetros, base. Ahora la altura. La altura, en el caso del triángulo, se traza una línea perpendicular de 90 grados, desde la base hacia el punto más alto de la figura geométrica, en este caso este punto. Entonces, este punto mide de acá hasta arriba 3 centímetros, eso se denomina altura. Se simboliza con la H minúscula, ¿ya? No es como en el caso de la base con la B, pero aquí se simboliza con la H. Ya, entonces debemos de multiplicar estos dos datos. Entonces el área va a ser igual a, en vez de colocar base, vamos a colocar la medida de la base, 2 centímetros por 3 centímetros, lo que mide acá la altura. 2 centímetros por 3 centímetros. Todo eso siempre va a estar dividido con el número 2. Este 2 es para todos los triángulos, el de acá. Estos dos de aquí arriba pueden variar dependiendo de los datos, pero este de acá siempre va a ser dividido entre 2. Entonces hacemos las operaciones. Acá también podemos simplificar y lo que nos queda multiplicar por este otro. Pero vamos a hacerlo paso a paso. El área del triángulo va a ser igual a 2 por 3, 6 centímetro por centímetro, se copia la parte literal que se repite y los exponentes se suman, 1 más 1, 2, entonces 6 centímetros al cuadrado, y no nos olvidemos del denominador. Todo eso sigue siendo dividido entre 2. Acá metemos a la calculadora los datos. 6 dividido entre 2 nos dará 3. El área va a ser igual a 3, y no se olviden de la unidad de medida, centímetros al cuadrado. Si no tuviera el dato de unidad de medida, siempre se coloca la letra U. U, obviamente elevado al cuadrado. En el caso de perímetro, sin el cuadrado. En este caso sería así. Entonces aquí, el área de un triángulo, o de este triángulo, con estos datos es 3 centímetros elevado al cuadrado. Eso quiere decir que aquí tendrían que ingresar 3 cuadraditos de 1 centímetro cuadrado
en su totalidad. ¿Será verdad? Vamos a comprobar en la gráfica que sí tiene que cumplirse. Dice 3 centímetros, aquí tengo 1, 2, 3 cuadraditos que miden 1 centímetro cuadrado. Estos 3 tienen que caber acá adentro. Vamos a verlo, vamos a retirar un rato la altura, vamos a meter el primer cuadradito. Vamos, pero aquí tengo un detalle, un problema. Veo que aquí esta parte me está sobrando. Entonces, para que no nos sobre, vamos a hacer lo siguiente. Antes de pasar esto, vamos a recortar. Entonces, comenzamos de nuevo. Ya. Este primer cuadradito vamos a llevar a su lugar. Listo. Lo recortamos, nos quedamos con esta partecita. Para después. El siguiente cuadrado. Vamos igual. Lo cortamos y nos queda esta otra medida. Ahora el siguiente, el tercer cuadradito. Va. Listo. Y también nos quedó esta sola. Lo hemos cortado porque aquí nos estaba sobrando. Ahora nos falta llenar estas partes. Entonces, acomodamos. Ese se va al lado derecho, al lado izquierdo, y finalmente acomodamos estas dos. Ahí y ahí. Entonces, el ejercicio que resolvimos, donde la base 2 por la altura 3 multiplicamos, nos da 3 centímetros al cuadrado, el cual que sí que aquí en este triángulo caben 3 cuadraditos de 1 centímetro cuadrado en su totalidad.